entrevista del día en Nada que Perder. ...38 pasan de las 8 de la mañana y es momento de recibir al presidente de la Comisión del Interior del Frente Amplio y también exintendente de Rocha, a Aníbal Pereira, con quien ya estamos en comunicación. ¿Cómo estás, Aníbal? Buen día, gracias por esta comunicación, por estos minutos con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto y un saludo para ustedes. Igualmente. Bueno, queríamos comenzar consultándote por cómo se está viviendo la campaña en el interior, en este último tramo sobre todo, ¿no? ¿Cómo es que se la pensó la campaña allí en el interior del país? ¿Hay alguna estrategia planteada? La estrategia más importante es la presencia en todos los territorios. Que desde que comenzó en el 2022, luego de la autocrítica que nos hicimos como fuerza política después de las derrotas electorales, uno de los ejes centrales era justamente definir un plan de trabajo que implicara una presencia, y no solo una presencia, sino una evaluación permanente de las realidades en cada una de las realidades que se da a lo largo y ancho de todo el interior. No hay un interior, cada departamento tiene miles de situaciones diferentes y particularidades que hay que tener en cuenta y tener en la mira esas vivencias, esas pequeñas grandes cosas que son para la gente, pero que son las de las transformaciones diarias, que tienes que tenerlas en cuenta, por aquello de que lo micro lo vimos como una debilidad, la gente vio como una debilidad lo micro que tenías que tener en cuenta en la construcción política. ¿Qué es lo micro? Que vayas a un pueblo y puedan verte en las calles, a quienes son referentes de una fuerza política, entrar al boliche, hacer lo mismo que cualquier vecino. Eso es parte de la construcción y en el interior es parte del día a día, es una forma que tiene que ver con lo que tú estás proponiendo, esa construcción molecular. Entonces, eso en el 2022 comenzó y hoy sigue con las características de una campaña electoral, ¿verdad? Pero lo que tiene esta campaña electoral, para nosotros una fortaleza muy importante, el Frente, es que cada vez que Yamandú hace énfasis en el plan de gobierno, en las medidas que anunció en Colonia, en lo que contempla el programa de gobierno, está expresando justamente esa particularidad de la presencia en el territorio, porque en el programa, en esa propuesta, está la voz de la gente en las miles de reuniones que se hicieron y que hay cuestiones puntuales. Por ejemplo, le voy a nombrar algunas, las propuestas que están relacionadas con la pequeña y mediana empresa. Fueron propuestas que surgieron a lo largo y ancho del país con la direccionalidad que está en el plan de gobierno de casi todos los centros comerciales, ¿no?, existentes en los diferentes departamentos del país. Por darle alguna referencia, en lo productivo ni hablar, producto del diálogo con las organizaciones del agro. Entonces, los frente amplistas definieron en un congreso su programa, pero también quienes no son frente amplistas y están organizados en las diferentes organizaciones, dieron lineamientos, planteos que están contenidos en aquellas propuestas que son necesarias instalar a partir del 1 de marzo del 2025. Aníbal, en ese sentido justamente hablabas de que hay algunos temas que atraviesan a los distintos puntos del país. ¿Hay otras cuestiones, además de esto de las pequeñas y medianas empresas o asuntos productivos que se vean en todos los departamentos, preocupaciones comunes? La principal es que mayores que tienen los compatriotas, los uruguayos, se da en todos lados los tres ejes centrales, vinculados con la economía, que básicamente es la distribución, el reparto, ¿no?, que se expresa en el trabajo. En muchos lugares del interior la necesidad de trabajos que no sean una changa que hoy la tienes y mañana no sabe, o lo que se planteó como solución los jornales solidarios, que quienes están en la mala, en la llaga, 11.000 pesos no son despreciables, pero no es la solución. Tienes que pensar en una profundización de esa política, en la economía que se expresa en la capacidad de compra de los jubilados y los trabajadores, y en las pequeñas empresas. Te decía recién que en el interior tiene un impacto muy grande, ¿no? Y
¿Y los otros dos ejes? La protección social, ¿verdad? Lo que está relacionado con la necesidad de lo que se ha hecho de énfasis de fortalecer las políticas en primera infancia, las políticas de cuidado y la seguridad, ¿no? Ahí tú tienes desparramado, según el departamento, el mayor impacto, en fronteras de impactos mayores sobre el tema de la economía. En lugares como Rivera, la seguridad es un tema que se nota, que se plantea de otro lugar. Pero todos esos tres ejes son los que atraviesan las principales preocupaciones, ¿no? La inversión pública en la educación, en la salud, ¿no? ¿Y notas diferencias respecto a los planteos que se hacen en la capital del país? La diferencia está relacionada con la particularidad de cada pueblo, ¿no? Los pueblos del interior sienten más la lejanía, ¿no? Que demoran en que las políticas aterricen. Como aquello que nos dijo una mujer en Palmita, en el Frente Te Escucha, que los cambios en cada lugar no son a la velocidad de los gobernantes, sino a la velocidad que viven los pueblos. Eso sobre todo lo que está relacionado con la incorporación de las nuevas tecnologías y la necesidad que tienen los pueblos de no perder la presencia física, eso sobre todo vinculado a la inclusión financiera. Pero les hacía referencia que efectivamente los temas acuciantes o que más preocupan, y es claro que sea así, ¿no? Porque si el 95% de la población se estancó el ingreso o ingresa menos a sus hogares, claramente eso lo va a ver de diferentes maneras, ¿no? No hay almacén que tú no recorras. Nosotros ahora priorizamos mucho el casa a casa, la barriada, y entrar a los almacenes es ineludible, más allá que siempre lo hacemos, porque en un lugar donde vives tienes que hacer lo cotidiano, y bueno, y no hay almacén que no te diga que a partir de mitad de mes, no a fin de mes, en la economía familiar la gente empieza a ver cómo empieza a hacer malabares, a comprar racionado, a comprar verduras racionadas, medio morrón. Eso te lo dicen en todos los boliches, ¿no? Entonces cuando la gente tiene que hacer digamos, equilibrio en la comida, ahí es porque realmente hay dificultades económicas en gran parte del hogar. Ayer hicimos una barriada, lo decía, al cierre de una actividad que tuvimos en la ciudad de Lascano, al norte del departamento, en la ciudad agroindustrial. En la mayoría de las casas que fuimos, la gente estaba haciendo o alguna torta frita, o alguna torta de fiambre, o un milaneso, o algo a comer, para salir a la calle a hacer el pesito extra, porque a la mayoría de la gente lo le da, pero la mayoría. Entonces, esas cosas que tú ves en el día a día, que son parte de lo que tú no puedes dejar de ver, porque es como vive la gente, tiene que estar en cuenta, lo que decíamos recién, en la necesidad de que las políticas macro impacten ahí, en lo micro, en el día de cómo lo va revirtiendo, ¿no? A favor de que la gente, bueno, no tenga que para llegar a fin de mes hacer malabares, entre otras cosas. Por eso ahí están las prioridades, y por eso también nosotros percibimos que hay mucha gente que tiene como una vaga idea de lo que pasa el 27 de octubre. Sí, y en esa línea, Aníbal, con la barriada, con esto de estar conversando con la gente, es un buen termómetro también como para darse cuenta qué tanto apoyo se tiene de la ciudadanía en el interior del país, ¿no? ¿Cuáles son los departamentos que son más difíciles para el Frente Amplio? Las poblaciones más pequeñas tienen esa particularidad que cuanto es más chico más nos conocemos, y el miedo se instala, el miedo a perder lo poco que se tiene, el miedo a que no te den más fiado en el almacén, el miedo a que la changa que tienen no te la den porque botas del frente, y eso sigue pasando. Y nosotros venimos viendo, y lo dijimos después de la interna fue un termómetro muy claro, el interior creció, el frente en su conjunto creció en todo el país, pero ver la particularidad de crecimiento en poblaciones donde el frente creció un 40, un 50, un 70%, con esas realidades, es una señal muy fuerte, que es la señal del voto silencioso, de gente que no se puede expresar, ni se va a expresar públicamente, ni va a poner una bandera, pero ante la realidad que lo acucia, va a plantear un cambio. Eso Aníbal, ¿dónde lo vieron particularmente? ¿En el centro del país? En casi todos lados.
En casi todos lados está planteado eso. En casi todos lados. Por lo menos lo que nosotros hemos visto. Pero en casi todos lados está planteada esa realidad. Y eso también es un compromiso que el Frente no tiene que ver en esa que Yomandú hace con mucho énfasis, ¿no? Que la gente eso lo ve muy bien y es lo que necesita. Que quien gobierne quien gobierne tenga esa mirada de los énfasis que viene haciendo, ¿no? No, te pregunto eso de en qué departamentos o en qué zonas concretamente, pensando, lo hablábamos cuando arrancamos el programa, en que hay departamentos donde el Frente Amplio ya ha gobernado o donde es bastante disputada la cosa, como en el litoral. Entonces una pensaría que quizás ahí ya hay mayor apoyo para el Frente Amplio, ya hay también menor temor en esto que dicen ustedes, ¿no? De que hay miedo de hablar, bueno, que no sería lo mismo hablar en Salto, Paysandú o Río Negro que en Florida. No, Rocha gobernó el Frente Amplio 15 años, y yo te puedo asegurar que todos los días hablo con vecinos que están contratados, por ejemplo, por la Fundación A Ganar, que es un mecanismo que han utilizado las administraciones del Partido Nacional en varios lugares de la administración pública, lo nacional y lo departamental, que cuando conversan con uno ves que tratan de retirarse, de que tienen miedo, que no quieren que los vean, o te dicen, dice llanamente, que los amenazan de si gana el Frente Amplio con perder el trabajo, o que después del horario del trabajo tienen que ir a cumplir horas del comité porque si no los despiden, o salir a colgar carteles. Rocha gobernó el Frente Amplio, pero esa lógica se instaló con mucha fuerza y, como le decía, en las poblaciones más pequeñas, donde vive más gente, es peor, es más dura esa realidad. Sí, claro, ahí pasa eso que decís tú, que se conoce todo el mundo y cualquier opinión que se dé la va a conocer todo el pueblo, ¿no? Pero ahora que mencionabas lo de Rocha, ¿cómo ves la situación ahí? ¿Cómo vas midiendo el ambiente? Digo, esto del voto silencioso, ¿te parece que es así? Yo estoy convencido que va a ser así. Y como me dejó una doña media escondida detrás de una cortina hace 2 días en Chuy, agarrándome la mano, me dijo, es un mensaje que te da el pueblo con una sabiduría brutal, que te está diciendo esto que yo le estoy diciendo, ¿no? El 27 las urnas van a hablar, me dice. No tenga duda que eso va a ser así. ¿Y por qué te dice eso? Porque en el entorno donde se mueve, con esta realidad de gente que no se quiere expresar, gente muy humilde, que lo hablan entre sus pares, y esa realidad ellos mismos te la plantean que va a ser así. Y uno tiene la percepción que así. La recepción de la gente no tiene nada que ver con la hace 5 años. Nada que ver. Desde el punto de vista de cómo te reciben, del punto de vista, ya que te abran los hogares, que te permitan entrar, eso es un gesto muy importante y no es menor, y en definitiva es esa realidad nosotros la vemos en todos lados. Entonces, eso creo que es lo que determina con mucha claridad que esto no se puede dejar de hacer. No hay que dejar de hacer el caminar permanente. Yo sé que es difícil cuando gobiernas estirarte más, pero la presencia, el estar, el escuchar, te da las claves para entender dónde están los principales problemas de la gente y también por dónde van las soluciones. Aníbal, justamente en el caso de Rocha, donde hubo un acto días atrás con los distintos candidatos a diputados del Frente Amplio por el departamento, algunos de ellos plantearon su preocupación por la falta de medicamentos en algunos centros de salud de AC. Y este tema ya había generado mucha polémica algunos días atrás. ¿Faltan efectivamente medicamentos en Rocha? ¿En dónde? ¿Y qué tipo de medicación falta? Yo recién hacía referencia que nosotros a partir del 2022 comenzamos la gira del Frente Te Escucha. Recorrimos 303 localidades. En 296 localidades ese planteo se repitió contundentemente, ¿no? Falta de medicamentos básicos, en policlínicas y hospitales. Inmediatamente de eso nosotros recuerdo que en la Cámara de Representantes hubo una interpelación y quien era presidente de ACE manifestó públicamente que lo que decían los legisladores Frente Amplista, que era producto de esta gira, pero los diputados del departamento en sus
reuniones con los usuarios, con la gente de la salud, con los vecinos, lo reafirmaban. Nos decía, eso es un chumerío de Facebook. Y hoy siguen con ese relato de desmentir algo que hasta hay recetas. Yo tengo recetas con el sello de que no hay existencia de los medicamentos. O sea, la gente va a ventanilla, se lo sellan y dice, este medicamento no hay. O sea, y se sigue manteniendo, aunque hace unos meses hubo seguramente compramos de medicamentos que revirtió en parte ese hueco que había, claro, de falta en todo el país, ¿no? Pero está planteada claramente esa situación. O sea, ahora que estamos en campaña, Aníbal, podemos decir de que faltan menos medicamentos. ¿Esto se está tratando de revertir a último momento? Ahora sobre campaña han hecho esfuerzos que durante los 3 años no lo hicieron. Claramente. El tema después de la campaña. Y hay otra cosa que a mí me ha llamado, que no te llama la atención, es lo que la realidad te demuestra, que la falta de inversión pública en las cuestiones básicas, ¿no? En la educación, en la salud, lo ves de diferentes formas. En estos días de la primavera, en casi todo el interior, están las fiestas, ¿no? De primavera, de la asociación agropecuaria, de las exposiciones. Yo he ido a varias, a todas las que se han hecho acá en la Vuelta en Rocha, y tú ves ahora niños de las escuelas, del entorno donde se realiza esa actividad, vendiendo rifas. Eso siempre ha pasado, ¿no? Rifas, comisiones de fomento. Ahora, la rifa era para cambiar el techo de la escuela. Eso quiere decir que, y lo ves en todas las zonas que va, hoy ya las comisiones de fomento, las direcciones de la escuela se cansaron de pedir por las formas, digamos, que corresponde, institucionales, para el arreglo básico, porque hay presupuesto. Lo que pasa es que ese presupuesto fue recortado de manera abrupta, y no hay para arreglar lo necesario para que una escuela no se llueva, por ejemplo. Entonces, eso tú lo ves en el día a día. La falta de dinero para las cuestiones imprescindibles del funcionamiento de la salud, de la educación pública. Aníbal, acá hay cuestiones que corresponden al gobierno nacional, otras al gobierno departamental, otras que incluyen a ambos. ¿Cómo estás viendo la gestión de Alejo Umpierres al frente de la Intendencia de Rocha? No, Alejo Umpierres no está más en la Intendencia de Rocha, renunció. Bueno, está bien, pero digo, mientras hizo prácticamente todo el periodo. Sí. La Intendencia de Rocha está en una situación financiera compleja. En un año aumentó el déficit en 500 millones de pesos, y eso se ve en el día a día del funcionamiento de la Intendencia. Hay atraso de pago a proveedores, hay atraso de pago de horas extras a los funcionarios municipales de 3 meses, hay retraso con los municipios, hay retraso en todas las acciones de la Intendencia del día a día, ¿no? A fines del mes de agosto, para poder llegar a fin de mes, tuvo que la Intendencia, algo que hacía años que no sucedía, que no está mal el hecho que una Intendencia genere crédito financiero, pero la forma que solicita este crédito de apuro y a fin de mes para poder llegar a cumplir con los compromisos financieros básicos, ¿no? 3 días antes de los sueldos, del pago del sueldo, todos esos elementos van demostrando un deterioro de la capacidad financiera de la Intendencia. Yo siempre pongo este ejemplo, es como si tú tienes un ingreso de 30.000 pesos mensuales y llega a fin de mes y acumulaste una deuda de 1.000.000 de pesos. ¿Cómo con 30.000 pesos por mes, no? Vas a tapar ese agujero y vas a seguir haciendo las inversiones necesarias que tienes que hacer? Y en esa situación está hoy la Intendencia de Rocha. Por más que claramente mantengan esa política de mentir, de construir el relato, decir que son inventos nuestros, aún con la documentación que el propio Banco Central demuestra, cuando tú ingresas a la página del banco y ves el préstamo que ingresó. Entonces, en Rocha se da una particularidad, que si no hay un gobierno nacional en el octubre que tenga la direccionalidad de la inversión pública para mover la economía en el departamento, como está previsto en el programa del Frente, con una Intendencia que va a quedar prácticamente
sin aliento financiero, económico, para direccionar en las políticas que la gente del lugar necesita, es una situación muy compleja. Lo venimos advirtiendo hace bastante tiempo, ¿no? O sea, va a depender fundamentalmente del gobierno nacional, ¿eso es lo que estás diciendo? Necesita claramente el sostén. Claramente. Porque no va a tener espalda para enfrentar políticas que la Intendencia siempre refuerza. En vivienda, por ejemplo. Un ejemplo concreto. El país tiene políticas de vivienda, el sistema cooperativo, de MEVIR, de los préstamos. Pero hay un sector que fue el que, en su medida, cuando se creó el Plan Juntos, a nivel nacional trató de abordar, que es el sector de la población más desprotegido, que vive en condiciones, en algunos casos, inhumanas. Ahí las intendencias con el Ministerio de Vivienda, haciendo convenio, jugaban un rol importantísimo. En nuestro periodo pasado, construimos 1000 soluciones entre reparaciones parciales y construcciones totales, ¿no? Eso en este quinquenio desapareció, pero ahora el tema es que la Intendencia no tiene recursos para eso. En su momento tenía, aparte de las partidas del Ministerio de Vivienda. Ahí estoy poniendo ejemplos concretos que a su vez esas políticas generan en las empresas locales la posibilidad de generar ocupación y trabajo local, que es algo muy necesario en departamentos como el nuestro, que tiene claramente dificultades en materia de empleo. Hoy tenemos un 38% de trabajo informal en Rocha, hay 7.000 rochenses por debajo de la línea de pobreza, aumentó 50% la pobreza en Rocha en los últimos 3 años, y el desempleo después de 6 años llegó a tener pico de más de 2 dígitos, de más de 10 puntos de desocupación. O sea, ahí tú tienes, y ahí la Intendencia juega un rol importantísimo en la economía local. Fíjate tú que si hay retraso con los proveedores, que son los que mueven la rueda de la economía, eso tú lo notas, ¿no? Entonces, esa es la situación que está planteada acá. Y hay otras intendencias del país, como Río Negro u otras, que están en situaciones similares en cuanto a al descalce financiero que tienen las intendencias. Aníbal, en el marco de estas elecciones, vos te postulás como candidato por la 95-609, una alianza de serranistas con el Movimiento de Participación Popular en el departamento. ¿Cuál es tu prioridad, tu agenda de prioridades pensando en integrar el Parlamento? ¿Qué sentís que precisa Rocha, que vos podés poner sobre la mesa? Nosotros construimos en Rocha, como en 7 departamentos del interior, acuerdos que presentan a la 609 junto a la 95 y a otros sectores más frente amplistas. En el caso de Rocha somos 5 sectores que integran la 95-609, serenistas, está la lista 9 de Fernando Amado, está el abrazo de Cristina Lichtenberg, hay lista de independientes frente amplistas que estaban agrupados en una agrupación local, particularmente todos del norte del departamento, y la 609. Y ese acuerdo tiene una referencia fuerte vinculada a la construcción de propuestas con amplitud de lo que entendemos que hay que hacer los énfasis en el próximo quinquenio, es ganar para gobernar y darle la certeza al aterrizaje del programa. Por eso la importancia de las mayorías parlamentarias. Y obviamente que los diputados del interior tienen que expresar las particularidades de su territorio, y nosotros fuimos 3 veces electos diputados por Rocha, y hay algo que sabemos que es fundamental en todo departamento, es la presencia permanente y el trabajo junto a todo tipo de organizaciones e instituciones para cinchar el carro de esas cuestiones que siempre están planteadas en la comunidad. Pero fundamentalmente el apuntalamiento a la consolidación con leyes de los énfasis que están establecidos en el programa y en el plan de gobierno. Uh-huh. Aníbal, justamente los candidatos a diputados que hablaron en el acto mencionaron la importancia de que Rocha sea un departamento fronterizo. ¿Esto podría explotarse más? Sin duda. El tema de política fronteras también, en la construcción del programa del Frente, hubo muchas instancias que se hicieron en el interior, y hoy en el programa y en el plan de gobierno hay punterías que se desprenden de ahí, de la realidad de cada territorio fronterizo. Son diferentes. No es lo mismo la frontera
argentina-uruguaya y la frontera brasileña-uruguaya y las particularidades que pueden tener esas fronteras también. Entonces, allí hay planteos vinculados con tener en cuenta la realidad de frontera, los temas fiscales, y el Frente cuando gobernó fue cuando más impulso tuvo y la generación de legislación necesaria para eso. Bueno, hay que profundizarlo. ¿A qué te referís concretamente con lo de los temas fiscales? Y bueno, el IMESI. Tú en la frontera tienes el IMESI, ¿verdad? Donde las naftas tienen un 24% en la frontera con Brasil. Bueno, poder profundizar esas herramientas ante determinadas coyunturas con otros productos. Eso se desprende del programa. Aníbal, hay un último tema sobre el que nos gustaría consultarte, ya que nuestro compañero Eduardo Preve informó en la tapadita que en el programa del Partido Nacional se propone desafectar de las obligaciones inherentes a la ley de colonización a los colonos que ya posean la titularidad de las tierras que recibieron. Y este es el caso de la madre del candidato nacionalista Álvaro Delgado, que usufructúa desde el 99 un predio en Paysandú que es de 472 hectáreas. Ese campo, que hoy tiene un valor de $2.320.000, si se desafectara, pasaría a valer $460.000 más de lo que vale actualmente. Inicialmente había sido vos quien denunció el caso de Delgado. ¿Qué opinión te merece que una medida de su programa beneficie directamente a la familia de él? Más que denunciarlo, lo que hicimos fue mostrar las formas en que se entregaban las tierras el Instituto Nacional de Colonización antes de gobernar el Frente Amplio. Que se había hasta institucionalizado el clientelismo con tarjetas, que accedimos a 71 tarjetas de ellas, y ahí aparecen personas que en su momento, cuando nosotros gobernábamos, efectivamente habían conseguido la tierra a través de ese mecanismo, que era en esa tarjeta expresar qué era lo que quería, quién era su padrino, qué hacía. En ese momento el actual candidato a presidente era secretario del ministro de Transporte, Ovalle, y así se presentaba en la tarjeta y pedía tierra al lado de la tierra que tenía su familia. Esa tierra efectivamente la llegó a explotar durante decenas de años, ¿no? Más de 20 años, cerca de 30 años creo, hasta que, ni hablar que cuando ganó el Frente tenía deuda, ¿no? Y esas cuestiones no las podemos normalizar, porque cuando tú ves el impacto que colonización genera en los diferentes puntos del país, cuando esas tierras son otorgadas a pequeños productores, a tamberos, a productores ganaderos de cría chico, cambia la vida del lugar, la cambia, la transforma, para bien. Entonces, que se normalice que quienes estén en el gobierno consiguen bienes para su peculio, realmente es algo inaudito y no lo podemos permitir, y ahora vuelve de vuelta una ofensiva en ese sentido, a esa lógica de buscar los beneficios como sean, incorporando que algo que no es de ahora, hace por lo menos 3 periodos, cuando nosotros trabajamos la ley de repoblamiento de la campaña, que fue una iniciativa del ex ministro y senador Jorge Larrañaga, y que incluyó modificaciones que fortalecieran al Instituto Nacional de Colonización. Eso fue en el primer periodo del Frente, ¿no? Que bajara, por ejemplo, que ahora se flexibilizó eso, ¿no? Cuando hay un campo a la venta, la ley anteriormente planteaba, creo que eran 1.000 hectáreas, se bajó a 500, ¿para qué? Para que Colonización en cada transacción pudiera decir si le interesaba o no la tierra. Eso regularizaba también el mercado de tierra. Entonces, esto ha sido, con la LUC mediante y otras decisiones que desinflaron Colonización, le sacaron los recursos. Y hoy en el programa del Frente lo planteamos 25.000 hectáreas direccionadas al sector tambero, a los pequeños productores tamberos, que es una necesidad de urgencia hacerlo. Entonces, y yo les quiero hacer esta anécdota breve. Cuando el Frente te escucha, estuvimos en Quebracho, y la última pregunta que hacíamos, estábamos ahí en una institución, ¿por qué perdió el Frente? Una mujer joven, madre,
nos dice, yo no soy frente amplista, pero las políticas del frente para nosotros impactaron a nuestra familia de manera muy positiva. Nosotros ahora somos colonos. Mi marido tiene un tambito, y le pregunté qué colonia estaba. ¿Saben qué tierra estaban? En las que tenía Delgado. Miren los impactos que significa eso, ¿no? Si esa tierra que él tuvo durante todo ese tiempo, las 400 hectáreas, no se hubieran direccionado a esta familia. Son de esas pequeñas, grandes cosas que tienes que impulsar. Y sí, en realidad, a mí no me extraña, porque durante tantos años utilizó un bien público, recursos públicos, para un beneficio personal, y ahora viene con otra ofensiva, ¿no? Que es definitivamente darle más valor a su campo. O sea, ¿considerás que esto no se está haciendo pensando en los colonos, sino en un beneficio personal? Y si fuera pensando en los colonos, ¿cuántas tierras se entregaron en este periodo? ¿Cuántos recursos se les cercenaron a la colonización? ¿Cuántos colonos aumentó la lista de espera para poder tener tierra? Claramente, en estos 5 años las políticas de colonización fueron heridas de gravedad. Por eso, en este próximo quinquenio hay que nuevamente remontar el agujero que queda. Aníbal Pereira, presidente de la Comisión del Interior del Frente Amplio y ex intendente de Rocha, muchísimas gracias por estos minutos en Nada que Perder. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan un buen día. Igualmente.